Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. El presidente López Obrador dijo que en su reunión bilateral con Joe Biden en San Francisco, el próximo mes abogará por Cuba con él y le planteará que se abra el diálogo con la isla a fin de levantar el bloqueo, el cual calificó como una flagrante violación a los derechos humanos, y así lo expuso el presidente. Y yo voy a escribirle al presidente Biden sobre estos temas con toda franqueza y respeto. Le enviaré una carta. Sí, voy a darle a conocer mi punto de vista sobre este asunto delicadísimo, porque pierden la vida muchas personas. Desde luego que frente al paso ininterrumpido de los connacionales y ahora más hermanos centro y sudamericanos, el tema son los derechos humanos. Aprovecho para saludar también al ingeniero, gracias por apoyarnos en esta transmisión, al colega Mejía en la coordinación y en la información frente a esa cumbre del sur-sureste. Afirmó que bandas criminales lucran con el tema migratorio. Los cancilleres de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Haití, Colombia, Venezuela, Panamá, Belice, Cuba y Guatemala coincidieron en la necesidad de encontrar soluciones al problema de la migración. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, indicó que México también ofreció su cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y plataforma de armonización regulatoria de cara a la creación de una agencia de medicamentos. En un mensaje a medios y al leer la llamada declaración de Palenque, la canciller detalló que en este encuentro se suscribieron 13 compromisos, entre ellos crear un bloque en seguridad para combatir el tráfico de personas y el crimen organizado transnacional. Las palabras de la canciller Alicia Bárcenas. Para tal efecto, México pondrá a disposición inmediata a los países aquí reunidos su oferta de cooperación y asistencia técnica respecto a estas áreas a través de los siguientes programas: Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables, la plataforma de armonización regulatoria de cara a la creación de una agencia de medicamentos de América Latina y el Caribe. Fueron las palabras de quien también fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, la primera y única mexicana en encabezar ese organismo regional. En varios estados de la República, los trabajadores del Poder Judicial se reunieron para participar en la marcha nacional en contra de la eliminación de 13 fideicomisos ordenada por la Cámara de Diputados con las consignas: no son privilegios, no son nuestros derechos, y todos somos uno y uno somos todos. En la mañanera, el presidente López Obrador aseguró que en la marcha que se realizó ayer en la capital contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, no participaron muchos trabajadores, ya que le creyeron y saben que ellos no serán afectados. Así fueron las palabras del presidente. No comparto el que defiendan privilegios porque se me hace muy injusto. Si estuviesen defendiendo causas en beneficio del pueblo, pues entonces sí, todo mi respeto, toda admiración. Gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos pues solo para lo básico. Millones de mexicanos que lamentablemente solo tienen recursos para lo básico. Hay otra señal en el Poder Judicial, aunque se mantienen las vallas metálicas frente a Palacio Nacional por la extinción de 13 fideicomisos. La ministra presidenta Norma Piña Hernández ofreció una señal de concordia para el diálogo, dispuesta a encontrarse con los coordinadores parlamentarios de la Cámara Alta para abordar el tema de la extinción de 13 fideicomisos, cuyo dictamen fue aprobado por la colegisladora. Samuel García, gobernador de Nuevo León, presentó una solicitud de licencia ante el Congreso local para separarse del cargo por un plazo de 6 meses, con el propósito de buscar la candidatura del Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República en el 2024. Reeditará al Bronco
Ustedes saben que en 2018 el Bronco también solicitó licencia por 6 meses y pues terminó en un lugar lamentable. Habrá que ver si el Congreso neoleonés se la entrega. La Procuraduría Agraria debe proporcionar documentos relacionados con el proyecto del Tren Maya y la afectación de superficies de tierras pertenecientes al núcleo ejidal denominado Tebek en Humán, Yucatán. Resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. El senador sinaloense Mario Zamora Gastelum fue nombrado vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI y quien asumirá su responsabilidad en coordinación con el líder de la bancada, Manuel Añorbe Baños. Hace un mes la Casa del Migrante enfrenta un sobrecupo, una saturación que obligó a cerrar sus puertas en más de una ocasión. El flujo de migrantes por San Luis Potosí no se ha detenido, inclusive hay noches en que más de 500 personas tocan la puerta de la Casa del Migrante para resguardarse de las condiciones del clima y la inseguridad de las calles. Las intensas lluvias provocadas por el paso del huracán Norma ocasionaron graves daños en La Paz y Los Cabos, lo cual propició la declaración de la zona de desastre en la región. Al menos 5 entidades, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas, presentaron lluvias fuertes. Qué bueno esto para Chihuahua y Durango, particularmente porque la sequía está en su parte más elevada en estos últimos días, y ello por la depresión Norma y la tormenta tropical Otis, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones climatológicas propiciadas por el paso de Norma, particularmente en Sinaloa, llevaron a las autoridades a tomar medidas preventivas como la suspensión de clases este lunes 23, y la tropical Otis, que se formó ayer en el Océano Pacífico, se mantiene al sur de Oaxaca y de acuerdo con proyecciones se dirigirá a Guerrero, donde tocaría tierra esta misma semana. Esto es por la Costa Chica. El clima en la capital se espera caluroso, pero el cielo irá de medio nublado con nublados ocasionales y lluvias ligeras aisladas. Ojalá llueva, es necesario que llueva. Hay que convocar a Tlaloc porque las lluvias son un factor determinante para la viabilidad de la capital. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, podría comenzar a llover a las 18 horas, ojalá. En la megalópolis también la población considera que el gobierno capitalino no es efectivo para atender problemas urbanos como baches, fugas de agua, inseguridad, entre otros. De acuerdo con encuesta nacional de seguridad pública urbana, las 2 alcaldías en las que hay menos confianza son Xochimilco e Iztacalco, con 82 y 81.5%. Para este señor alcalde de Iztacalco, que ya se decanta como senador, pues primero que arregle los niveles de seguridad y los en su alcaldía. Son las 12:09. Por cierto, en temas de seguridad, me comentaba ayer un amigo de Uber que recientemente fue convocado para prestar un servicio en el hoyo de Ixtapalapa, pero hay una patrulla, y hay que reconocer la labor de los preventivos. Siempre hay gente buena, y esa gente buena fueron los preventivos que le recomendaron que ni siquiera se le ocurriera ingresar al hoyo de Ixtapalapa, porque sería, entre otras cosas, ultimado, y ahí pierde la vida. Entonces, imagínense, policías preventivos advierten a la ciudadanía no ingresar al hoyo de Ixtapalapa, que es la localidad vecina a Iztacalco. El secretario de Movilidad, Andrés Layú, aseguró que por el retraso de más de medio año de la obra de mantenimiento y remodelación de la línea 1, se sancionará a la empresa china CRRC. El Aeropuerto Internacional Capitalino quiere construir un centro de informática y ciberseguridad, ello para monitorear sus operaciones y asegurar la continuidad de su servicio a la población. Destinará más de 27 millones de pesos en un contrato por 2 años con la compañía Net Control Group. Habrá que revisar cómo se da este contrato y qué es eso. A ver, le repito la nota. Un centro de informática y ciberseguridad, pues eso es ya una labor que tiene la Marina. La Marina tomó las instalaciones del Aeropuerto Internacional, pues ¿para qué contratar ahí otra instancia
si la Marina lo puede hacer y ahorrarle al aeropuerto, erogar 27 millones de pesos. Se me hace que ahí hay un contrato de claro oscuro. El robo de identidad en la ciudad subió 185%. Esto entre 2019 y 2022, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad recomendó retomar el uso de cubrebocas. A ver, esto es importante porque lo hemos omitido, y en el metro nadie lo usa, salvo un servidor y hay una que otra persona, y también el ingeniero coincide con su servidor. La Asociación Mexicana, repito, de Transporte y Movilidad recomendó retomar el uso de cubrebocas en el transporte público para prevenir contagios de COVID-19, mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también consideró necesario volver a utilizar mascarilla para evitar otro tipo de infección, como es la influenza. El sistema de transporte colectivo informó que a partir del 23, este mismo día, y hasta el 28 se instalarán módulos itinerantes del programa Salvemos Vidas. Recorrerán 45 estaciones de las líneas 2 y 3 del metro, de lunes a jueves a las 12 y 19 horas. En lo internacional, aviones israelíes atacaron este lunes varios lugares de Gaza, incluidas zonas donde se dijo a los civiles palestinos que buscaran cobijo. Después se permitió la entrada de otro pequeño cargamento de ayuda en el asediado territorio controlado por Hamas. El electorado sorprendió al ultraderechista Javier Milei al ubicarlo en el segundo lugar en la carrera por la presidencia de Argentina y concederle un triunfo de la primera ronda al oficialista de izquierdista Sergio Massa para avanzar a la segunda y definitiva vuelta del 19 de noviembre. Con esto pues se difulca el regreso de la ultraderecha allá en la Argentina. La líder política María Corina Machado se declaró ganadora de las primarias de la oposición tras conocerse los primeros resultados que le daban una abultada ventaja de 93% con poco más de una cuarta parte de las actas escrutadas, para convertirse en la rival que enfrentará a Nicolás Maduro en las elecciones del 2024. El presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguró que en las prisiones salvadoreñas no hay abusos, a pesar de señalamientos de organizaciones humanitarias de muertes con signos de violencia y de supuestas torturas de personas detenidas bajo un régimen de excepción. Y el expresidente Trump se registrará formalmente el lunes para las primarias republicanas en New Hampshire. Antes, en un mitin de campaña, Trump publicó y señaló en su cuenta de Twitter o X que él sí se registrará en aquella entidad. Pone en el vilo al sistema de justicia en el estado de Ohio y en la Unión Americana. La conclusión es de este proceso: si Trump es candidato y gana la elección, habrá guerra civil en Estados Unidos. Si Biden se reelige, habrá una tercera guerra mundial. Vaya dilema el cual tiene que discernir el electorado estadounidense. Ni Biden ni Trump son aptos para gobernar aquella nación. 12:14, no se vaya, hay más información a través de la señal de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Fíjate, este es un dato y una información importante para ustedes. El crimen organizado no empieza en una entidad con bajo nivel económico, dado que Jalisco, Durango y Chihuahua son estados pobres, pero no lo son como otros del sur-sureste de la República. Hay una correlación entre variables que no indican necesariamente la causa-efecto. ¿Y cuáles son las principales causas de la criminalidad en México y las posibles soluciones? De esto vamos a platicar hoy con el autor precisamente de esta investigación, el doctor Maximino Aldana González, investigador del Instituto de Ciencias Físicas en el Campus Morelos de la UNAM. Doctor, gracias por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760, que llega a la parte alta de la capital morelense y en la región oriente, allá por Jojutla. Muy buenas tardes para usted, doctor. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad.
Y nos sorprendió conocer que no necesariamente, doctor, la pobreza incide en la espiral delincuencial y de violencia, entre otros casos. Es que ese es un discurso que se ha utilizado mucho desde hace varios años, pero sobre todo por la actual administración. Es un discurso conveniente que convence a la gente que la pobreza es la causa principal de la criminalidad. Pero nosotros estuvimos analizando datos de diferentes fuentes, del INEGI, del semáforo delictivo, de la Secretaría de Seguridad Pública, tratando de establecer una correlación entre los niveles de pobreza medidos por diferentes indicadores. Utilizamos más de 20 niveles de indicadores de bienestar, entre los cuales no solo estaba el Producto Interno Bruto del Estado, sino también el nivel de educación, el nivel de desempleo, cuántos cuartos tiene un hogar, si tienen internet de banda ancha o no, en fin, un sinnúmero de, bueno, no son un sinnúmero, más de 20, tratándolos de correlacionar con los índices delictivos reportados para cada uno de los estados, y no encontramos ninguna correlación entre los indicadores de bienestar que digan que la pobreza es la causa de la criminalidad. Este es un discurso romántico, conveniente para hacer una serie de cosas, pero que está equivocado. No es cierto que los pobres, por ser pobres, se vuelvan criminales. Y esto es muy importante. Como parte de la investigación se señala, el crimen, o cito textual, el crimen organizado no empieza en una entidad con bajo nivel económico. Jalisco, Durango, Chihuahua no son estados pobres, y entonces ahí aparece esa correlación entre dos variables que no indican necesariamente la causa y efecto, doctor. Exacto, precisamente. Si ustedes ven la historia de cómo surge el crimen organizado en México, y hay muchos libros que la documentan, pues no surge en los estados más pobres del país, surge en estados que ya de por sí son ricos en toda una industria agrícola, ganadera, pesquera y de muchos otros tipos, y no le pueden echar la culpa a que esa región era una región pobre, en donde la gente por necesidad tuvo que meterse al crimen organizado. Eso no es cierto, y no se comprueba con los datos, o sea, no corresponde con lo que uno puede ver, con los datos publicados por el mismo gobierno y por otras instituciones no gubernamentales. Entonces, esta idea de criminalizar a los pobres a priori está equivocada y está conduciendo a políticas para tratar de subsanar las causas, cuando las causas no son estas. Yo no estoy diciendo que no se deba eliminar la pobreza, no estoy diciendo que no se deba dar apoyo para el progreso, para la educación, no estoy diciendo eso. Ninguno de mis colegas que participamos en este artículo lo estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es, esas no son las causas. Y entonces, cuando nosotros encontramos estos datos, nos preguntamos, si estas no son las causas, entonces ¿cuáles son? Porque déjenme mencionar algo. Una correlación entre dos variables no implica que una sea la causa de la otra. Pero una falta de correlación, eso sí significa que no hay una causalidad entre ellas. Lo que nosotros encontramos es que no hay ninguna correlación a nivel del país, de los 32 estados de nuestro país. No hay ninguna correlación entre pobreza, distribución de la riqueza, educación, ingreso, desempleo, etcétera. No hay ninguna correlación entre estos indicadores de bienestar con los índices de criminalidad. Si no hay correlación, entonces tampoco puede haber una relación de causalidad. No es cierto que la pobreza sea causa de criminalidad, pero si esto no es cierto, que es el discurso que nos han vendido durante muchos años y que siguen vendiendo ahorita y en el cual están basando sus proyectos políticos de apoyo social, que yo no digo que desaparezcan, o sea, obviamente no estamos diciendo eso, solo estamos diciendo, estas no son las causas. ¿Cuáles sí son?
lo que encontramos analizando todas estas bases de datos es que hay una correlación muy grande entre la confianza que tienen las personas en sus autoridades y en sus instituciones de procuración de justicia con la criminalidad. Ahí sí hay una correlación muy grande. Entre menos confían las personas en sus autoridades, más criminalidad hay. Y esto lo publicamos en un artículo que fue revisado por pares internacionales muy detalladamente, y definitivamente los datos están ahí para cualquiera que los quiera analizar. Son datos públicos del INEGI, del semáforo delictivo, de la Secretaría de Seguridad Pública. Entre menos confían los ciudadanos en sus autoridades, entre más corrupción creen que hay en el gobierno, más criminalidad hay. Y esto nosotros lo interpretamos de la siguiente manera, si me permite continuar. Adelante. Si desde el punto de vista criminológico las personas se clasifican en 3 grupos: los que nunca van a cometer un crimen por sus valores morales, educativos, religiosos, son incapaces de cometer un crimen. Después está el segundo grupo, en donde son las personas que no lo cometen por temor a que las atrapen. De hecho, está establecido en este refrán popular que dice: pena no es robar, sino que te cachen. Entonces son estas personas que no cometen crímenes por temor a que las atrapen, pero si ellos creen que pueden salirse con la suya, lo cometerían. Y después el tercer tipo pues son los criminales, los que ya cruzaron la línea. Resulta que en un estudio que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el grupo 2, el de las personas que tienen miedo a que los atrapen, pero que si supieran que no los van a atrapar, podrían cometer un crimen, son más o menos entre el 30 y el 40% de la población. Es alarmante. Es alarmante porque este estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM nos dice que entre 3 o 4 de cada 10 ciudadanos estarían dispuestos a violar la ley si creen que pueden salirse con la suya. ¿Qué es lo que los mantiene a raya? Pues precisamente el temor a las autoridades, el respeto a las autoridades, el temor a que los atrapen. Pero si ese temor se pierde, si esa conciencia de que si yo cometo un crimen me van a meter a la cárcel, si eso se pierde, pues cruzan la línea. No todos, pero digamos que una fracción importante de ellos cruzan la línea. Y yo creo que es lo que estamos padeciendo ahora. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros en redes sociales que un ciudadano insulta a un policía, insulta a un militar, les escupen, les dicen cualquier tipo de cosas, no los respetan? Y con el discurso que tenemos ahora desde la presidencia, diciendo que el Poder Judicial está podrido, que todos los jueces, que todo el aparato de justicia está podrido, la gente ha perdido respeto tanto por las autoridades como por las instituciones que se dedican a procurar justicia. No quiero decir que no haya corrupción en esas autoridades, es muy difícil de medir. ¿Por qué? Porque ninguna institución, sea pública o privada, sea una universidad, sea una institución de gobierno, sea lo que usted quiera, están dispuestos a declarar actos de corrupción dentro de sus filas. Al contrario, se esconden. La corrupción siempre se esconde. Entonces es muy difícil saber cuánta corrupción hay dentro de alguna determinada institución. Sin datos, lo único que puede hacer es especular. Y desde la presidencia nos están diciendo que todo está corrompido, que hay mucha corrupción, que... Perdón, tengo que toser. No, adelante. No, mientras usted toma esta pequeña pausa, doctor, le comento a la audiencia estos datos que forman parte del reporte de la Universidad, de la Gaceta de la UNAM. A la fecha, el crimen organizado cuenta con 175,000 trabajadores activos,
entre distribuidores, vendedores, transportistas y productores. Y lamentablemente, doctor, cuando no hay una falta de oportunidad de un empleo digno, sin que esto se justifique, desde luego, estamos platicando con el doctor Maximino Aldana González, investigador del Instituto de Ciencias Físicas del Campus Morelos de la UNAM, y mientras eso sucede, se deterioran o vulneran las instituciones, doctor, pues el camino no adecuado nunca lo será de un nutrido grupo social en México, es enrolarse con el crimen organizado. Claro, por supuesto, mire, hay otro artículo, hay otro trabajo de un colega mexicano que actualmente está haciendo su postdoctorado en Austria. Perdón. Sí, en Austria. Entonces, él publica estos números de 175,000 miembros activos en el crimen organizado, pero yo creo que se quedó corto. Y ya analizando su trabajo, otros colegas como el doctor Raúl Rojas, que es un matemático prominente que trabaja en Estados Unidos, creemos que realmente se quedó corto. De hecho, hace unos años, la Secretaría de la Defensa estimaba, hace más de 10 años, que el número de miembros activos en una organización delictiva era de 600,000. El mérito de este artículo que publica nuestro colega en el extranjero es que con un modelo matemático establece un mínimo, y ese mínimo es de 175,000, pero creemos que se quedó corto. Está fundamentado matemáticamente, yo creo que el trabajo es un muy buen trabajo, se publicó en la revista Science en septiembre, una de las mejores revistas de investigación a nivel mundial, pero ellos no dicen cómo disminuir el nivel de violencia. Ellos lo que dicen es que hay que evitar el reclutamiento por parte de los cárteles, pero no dicen cómo. En cambio, en el trabajo que nosotros hicimos en la UNAM, tanto en el Instituto de Ciencias Físicas como en el Centro de Ciencias de la Complejidad, ahí sí nosotros estamos dando una propuesta. Hay que restituir la confianza que tienen las personas en las instituciones de procuración de justicia y en las autoridades. Si esa confianza se pierde, estamos condenados a vivir bajo el yugo de los criminales. Completamente condenados. La gente, el auditorio, su audiencia puede buscar videos en YouTube, seguramente los hemos visto todos, en donde atrapan a un criminal en flagrancia y salen todos los vecinos y familiares a atacar a la policía. En lugar de respaldar a la policía, atacan a nuestros policías. ¿Por qué? Porque existe esta concepción equivocada de que todos los policías son corruptos, de que las fuerzas del orden son corruptas, sin ningún dato, porque les decía anteriormente, todos los datos de corrupción se esconden. Entonces, sin embargo, la gente se siente muy capaz incluso de asignar porcentajes. ¿Cuánto porcentaje de corrupción crees que hay en la policía? Pues 90%. ¿Cuánto porcentaje de corrupción crees que hay en el IMSS? Pues 60%. ¿Cuánto porcentaje de corrupción crees que hay en la Universidad Anáhuac? Pues el 30%. Sin ningún dato. Es una percepción falsa, equivocada, que se ha propagado, y desgraciadamente nuestros policías, nuestras fuerzas del orden, han pagado la peor parte. Porque si uno le pregunta a los ciudadanos, ¿qué porcentaje de corrupción crees que hay en estas corporaciones de justicia, de fuerzas del orden? Es muy alta, sin ningún dato. Es una percepción falsa. Y lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, el gobierno es restituir la confianza que tiene la población en sus policías, en sus fuerzas armadas y en las instituciones de procuración de justicia, que no es lo que está haciendo, al contrario, están yendo en el lado completamente opuesto. Los modelos matemático-computacionales que nosotros hemos hecho predicen que si restituimos
en los ciudadanos, la confianza que tienen en sus policías y en las instituciones de justicia, el crimen va a disminuir drásticamente. ¿Por qué? Es que, digo, está respaldado por un modelo matemático computacional, pero ya cuando uno lo piensa, es más o menos intuitivo. Si yo soy uno de estos ciudadanos que están indecisos entre cometer o no cometer un crimen y no lo cometo por temor a que me agarren, si ese temor se pierde, pues puedo cruzar la línea. Pero si ese temor de que me agarren se acentúa debido a que estoy viendo que los policías son respetados, que las instituciones de procuración de justicia hacen su trabajo, de que no todo está podrido, entonces muy probablemente ese ciudadano no cruce la línea, no sea uno de estos miembros reclutados por los cárteles. No tiene que ver con pobreza, tiene que ver con el respeto que tenemos al Estado de Derecho. Eso es lo que nuestros datos muestran, muy contrario al discurso que se ha manejado. Si nosotros nos fijamos en los grandes narcotraficantes, los grandes generadores de violencia que han sido capturados, no han sido gente pobre. No me estoy refiriendo al halcón, no me estoy refiriendo al sicario pequeño, me estoy refiriendo a los grandes, a los generadores de violencia. Veamos la historia de la Barbie, veamos la historia del JJ, veamos la historia del Chapo, veamos la historia de Amado Carrillo, veamos la historia de todos los grandes narcotraficantes generadores de violencia. No estaban tratando de darle de comer a su familia. Doctor Maximino Aldana González, ojalá nos permita, agradeciendo primero que haya tomado la llamada para Radio Cañón 760, enlazarlo con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso. Vamos a buscar, como parte de este ejercicio, usted aplica la ciencia exacta, nosotros la del entrevistador común y corriente, pero tal vez cruzando su información con el que hace las leyes, el que encuentra los vacíos legales para que esto no ocurra, y también con algún responsable de civilidad en el Congreso, podamos encontrar una fórmula ahora que vienen las campañas políticas para nosotros, a través de ustedes que tienen ese conocimiento de la ciencia exacta, podamos resarcirle a los oficiales la honestidad que merecen la gran mayoría, y con el legislador entonces encontrar ese vacío que nos lleve finalmente, aunque sea de buena fe se lo digo, a lograr encontrar una sociedad más justa en la que se respeta la ley y nos respetamos a nosotros mismos. Claro que sí, por supuesto, estoy a su disposición. Muchas gracias por aceptar. Hoy lo escuchamos con mucho interés, doctor, y nos damos a esa tarea y le volveremos a requerir, pero buscando ese cruce de información para beneficio de su audiencia del país y de Radio Cañón 760. Buenas tardes para usted, doctor. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a toda la audiencia. Gracias. Gracias a usted, doctor. 12:36, por fin vamos escuchando fórmulas que permitan revertir la espiral delincuencial en el país. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Ahí entonces Radio Cañón ofrece a ustedes, agradeciendo a la UNAM, una fórmula para restituir la seguridad en todo el país. En otros temas, vamos a platicar esta tarde con el maestro Gerardo Gámez Pacheco, quien es el socio director de Gámez y Castañeda, una firma jurídica y de auditoría, como vicepresidente del Estado de Democracia, Derecho y Seguridad de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ciudad de México. A propósito de los métodos alternativos para la solución de controversias como la mediación familiar. Le agradezco, maestro Gerardo Gámez Pacheco, tomar la llamada para Radio Cañón 760. Buenas tardes para usted. ¿Cómo estás, Federico? Mucho saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha. Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Quisiera profundice usted en el tema de estos métodos alternativos de solución de controversias, como la mediación familiar. Su servidor la interpreta en el tema de los divorcios, o me corrige como un primer planteamiento, maestro. Pues mira, primero que cualquier cosa, darte este comentario, pues te agradezco mucho el espacio que nos estás otorgando
para que la gente pueda tener esa información y también concientizarnos de vivir en una cultura de paz. Ya tenemos muchas situaciones que resolver, ahorita ven temas políticos, entonces hay veces que se complica la situación, temas laborales. Entonces, te digo nuevamente, te agradezco el espacio para que la gente entienda qué es la mediación en respecto al rubro familiar. No solamente es en divorcios, también es en todos los temas que tengan que ver con cuestiones jurídicas. Cuando haya algunas situaciones, por ejemplo, como testamentos, cuando haya algunas situaciones con padres, con hijos. Recuerda que la Suprema Corte de Justicia en días pasados, muy recientemente, emitió el criterio en el sentido de que las personas tienen obligación para con los padres respecto de los alimentos, y también el Estado hay que exigir que también el Estado nos apoye con relación a estos tipos de obligaciones que no solamente lo dejan los ciudadanos. Pero el tema de la mediación familiar es importantísimo, porque con esto podemos pues seguir teniendo los lazos familiares con nuestra gente cercana, Federico. De acuerdo, entonces se abre ya un abanico para una mejor comprensión de la solución de controversias como la mediación familiar. Nos decía desde lo testamentario, como un rubro, la discusión que generalmente va de los padres e hijos por la misma situación. ¿Y cuál fue el resolutivo de la Corte con relación a este tema, maestro? ¿Y en qué condición la Corte, el Poder Judicial, interviene también en el tema de la mediación familiar? Pues mira, la mediación es un método alternativo de solución de controversias. Esto aplica en varias áreas, temas familiares, temas mercantiles, temas civiles, temas empresariales. Yo soy el mediador 420 de la Ciudad de México, soy certificado por el Judicial de la Ciudad de México, y somos mediadores los cuales guiamos cuando haya algún problema. En este caso, a ver, tenemos ahí estamos platicando un tema que también es básico en su agenda familiar, audiencia, a través del maestro Gerardo Gámez Pacheco. Le explico lo que él nos ha dicho. Es la mediación la mejor solución para los problemas. ¿Y qué es la mediación familiar? La mediación familiar, nos comentaba, plantea la separación desde un divorcio de forma diferente a lo judicial. La mediación en familiar se pretende que los dos miembros de la pareja en el tema de los divorcios, pero esto tiene otro abanico, que es el que platicamos precisamente con usted, maestro Gerardo Gámez Pacheco, de esta firma, Gámez y Castañeda, firma jurídica y auditoría. Adelante, se perdió brevemente la comunicación, la retomamos y presenté como introducción a la audiencia lo que usted ofreció originalmente, maestro. Sí, muchas gracias y disculpa, se cortó la comunicación. Creo que esta red de teléfono como que tiene algunos temas de problemas, pero últimamente los hemos tenido. Sí, te comento, mira, con relación a la mediación familiar, no solamente el divorcio, esto es algo que a la gente se le complica, porque desafortunadamente cuando solicitan o buscan ya disolver el tema del matrimonio, entonces vienen los problemas, vienen los temas con los hijos, el tema de alimentos, el tema del patrimonio que pudieron construir juntos, y ahí es cuando se van al Poder Judicial, cuando se van a las demandas. Entonces todos sabemos que es un desgaste. Presentan las demandas, viene la contestación de la demanda. Desafortunadamente hay veces que los abogados, en lugar de tratar de resolver estos temas, pues le dicen a sus clientes: lo podemos ganar, le podemos quitar la casa, le podemos embargar cuentas y todo lo que ya sabemos en los temas judiciales. Sin embargo, la mediación es un mecanismo muy amigable precisamente para hacer consciente a las partes, y si se van a ir a un juicio, se van a ir por mucho tiempo, van a desgastarse tanto en cuestiones de salud, incluso económicas,
y quién sabe si logren obtener lo que están demandando. Entonces, este tema que nos está ahorita ocupando es el tema de la mediación familiar, en el sentido de que hay que ser conscientes a las partes y decirle que es más fácil que lleguen a un convenio. Nuestra obligación como mediadores es buscar que esto no rompan lazos familiares, también por el interés superior de la niñez. Cuando hay hijos de por medio, buscar que los padres estén conscientes que todo el actuar que van a hacer va a repercutir en los menores. Entonces, siempre tratamos de salvaguardar el interés superior de la niñez, buscar que los alimentos se cumplan por parte de los padres y que los niños no ya de por sí tienen un problema muy grande cuando ven que sus padres están separando, para que después se vean en los temas que tienen que ir a tribunales. Incluso hay veces que los demandantes solicitan la intervención del DIF, de psicólogos, puede ser hasta incluso de la Procuraduría, de la Fiscalía General por temas de violencia, entre otras cosas. Ahora, como lo ha señalado usted, maestro, en una sociedad inmersa en problemas, todos tenemos pues una obligación moral para presentarnos como gente de paz, y ante ello defender los derechos humanos. Y frente a ello también le recuerdo a la audiencia que hay una mediación certificada como recurso de solución de controversias, es rápido y económico. Ojalá esto, maestro, se extendiera. Vamos a una pausa, regresamos con más. Interesante hoy, Radio Cañón se plantea a ustedes con el tema de la mediación certificada como recurso de solución a controversias expedito. 12:47. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:49. Regresamos en este tema precisamente de la mediación, y vamos ahora, si nos permite, maestro Gerardo Gámez Pacheco, con la mediación pero certificada, que es el tema también por el que platicamos esta mañana. Y antes de el nuevo corte, le decía a la audiencia que estamos todos obligados de alguna forma, a todos, usted, nosotros, a difundir una cultura de la paz al abordar este tema de la mediación, y particularmente la mediación certificada. ¿Por qué, maestro? Muchas gracias, y una disculpa nuevamente, se ha cortado la comunicación, no sé qué pasa con los teléfonos, pero bueno, ya estamos de regreso, es lo importante, Federico. Sí, te comento, con relación a esto, yo creo que es importantísimo que la gente, los ciudadanos, entiendan y puedan informarse de lo que es la mediación, para que puedan optar por un método alternativo, en lugar de irse a juicios, en lugar de desgastarse económicamente, de poner en medio a los menores, que a veces se les complica también el tema ya de por sí de la separación de los padres, buscar una forma de poder ganar, que los dos cónyuges en este sentido puedan salir avante, que los niños puedan disfrutar de la convivencia de los padres sin tantos problemas, que de por sí, como te dije al inicio, ya los tenemos en esta situación que estamos viviendo. Creo que es importantísimo que optemos por buscar siempre que no se disuelvan los lazos familiares. Hay veces que nos llevamos muy bien con la familia de nuestro cónyuge o la persona con la cual convivimos, si no es a lo mejor un matrimonio, puede ser a lo mejor una convivencia, un concubinato. Entonces, creo que es importantísimo buscar alternativas en lugar de buscar juicios, que a la larga todos perdemos. Ahí está, entonces. Finalmente, agradeciendo su disposición, maestro, esta tarde, ¿por qué debemos entonces inclinarnos por la mediación certificada como parte de solución a la problemática de una sociedad a veces pareciera caótica? Sí, es correcto, Federico. Pues mira, desde mi punto de vista, considero irse a un
juicio, irte al Poder Judicial, contratar un abogado, te implica mucho desgaste de todo tipo, incluso hasta emocional, y eso se refleja con la cuestión física. A veces vienen enfermedades, vienen situaciones, a lo mejor por alguna situación que desconocemos, pero si ahora tenemos esta información, podemos optar por irnos a la cultura de la paz, como bien lo comentaste hace rato, por buscar una alternativa que ganemos todos. Hemos tenido muchos casos de éxito donde las personas al principio, cuando se separan o deciden ya divorciarse, van con todo, contratan abogados, entonces se van a los juicios. Cuando se acercan con nosotros y les hacemos ver este tema, que es muy amigable, y les hacemos ver también que tienen que observar los temas de los menores, se puede resolver de forma pronta, pacífica y realmente sin ningún desgaste económico. Es muy barata la mediación, incluso pueden acercarse al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal, ahí es totalmente gratuito, o con los mediadores privados como somos nosotros, que cobramos unos honorarios, pero ni siquiera se acerca a lo que te va a cobrar un abogado. Entonces esto puede ser de forma muy rápida y pueden seguir conviviendo las personas tal cual con los menores y con la familia. Entonces no se rompen los lazos familiares. Creo que eso es algo muy importante y es nuestra obligación, como bien lo dice Federico, de difundirlo para que la gente esté informada y pueda optar por tomar este método alternativo. Muchas gracias, maestro. Ojalá que esto se extendiera al ámbito laboral. Pues fíjate que también podría ser, hasta hoy no tenemos esa facultad, pero hemos resuelto algunas situaciones que cuando un trabajador demanda a un patrón por determinada cantidad y se pueden ir a años, hoy con las reformas se van a conciliación y después a tribunales, los acercamos, concilian aquí y se hace un convenio de mediación donde ambas partes también ya quedan satisfechas y ya no se van a tantos años también en los temas de tribunales laborales. Maestro, gracias por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760. Le vamos a ir requiriendo conforme la audiencia nos va mostrando interés en la figura de la mediación y gracias por la exposición. Buenas tardes, mejor inicio de semana. Un fuerte abrazo, Federico, a ti y a toda la gente que nos escucha. Muy buena tarde y excelente semana para todos. Buena tarde para usted, maestro. Hoy aprendimos que es posible, si la sociedad civil en su conjunto encuentra las razones no para explicar jamás la espiral delincuencial, pero sí para contenerla y eventualmente erradicarla. Todo tan sencillo como respetar a la autoridad. Claro, no caer en el exceso como sucede en Veracruz o sucedía en Veracruz, cuando por ver mal a un preventivo, pues el preventivo levantaba un informe y lo enviaba a prisión a quien procedía de esa manera. No, ese es el extremo, como también es el extremo ofender a un oficial preventivo. Eso es lo peor que puede ocurrir, porque los preventivos tienen el derecho también a ejercer su trabajo. Vamos a ver cuántos, vamos a ver en cifras a cuánto asciende el total de la policía preventiva en la Ciudad de México. Policía preventiva, es decir, y bancaria, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, CDMX, ¿cuántos son? Y si con ellos empezamos a ser más civilizados en el trato, créanme que darle su lugar a los oficiales es dárselo a uno mismo. ¿Cuánto gana un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? La fuerza laboral de policías y agentes de tránsito durante el segundo trimestre del 2023 fue de 601, es decir, el salario promedio de 6,780 pesos, trabajando alrededor de 62 horas a la semana. La edad promedio de policías y agentes de tránsito es de 40 años. Pero ¿cree usted justo que no obstante ese ingreso, todavía nosotros les ofendemos con periodicidad? Y si va usted con el caso del policía bancario,
¿Cuánto ingresa el policía bancario? Vamos rápidamente. La Policía Bancaria Industrial de la Ciudad de México tiene una serie de vacantes con sueldos de hasta 14,000, ahí está mejor, 14,981 pesos mensuales. Por ello hay una convocatoria permanente, únete a la Policía Bancaria, hay vacantes con sueldos atractivos, no sé cómo lo vea la audiencia, pero son 14,981 pesos lo que devenga un policía preventivo. En síntesis, si los respetamos a ellos, no recuerdo, pero sí deben ser, ¿a cuánto asciende? Vamos a cuánto asciende el total de la policía preventiva, vamos a en la ciudad, en CDMX, y con esto ya se dará usted una cuenta mejor. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública, el total de policía preventiva, vamos a encontrar esto, es más aproximadamente de 110,000, entiendo, entre preventivos y la policía bancaria e industrial. Y el oficial de la bancaria industrial ingresa más que el policía preventivo, con un total de 14,000 pesos. No está mal frente al policía preventivo, que cubría entre 7 y 8,000 pesos. Hay una Comisión de Honor y Justicia, y me parece que si nosotros nos remitimos a la Comisión de Honor y Justicia, ya sea para reconocer o sancionar a un oficial, la tarea es tan sencilla como reportarlo ahí a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 12:58, Radio Cañón deja como una lectura, una recomendación, no lección, hoy, ser un capitalino civilizado, respetar a la autoridad, y así lograremos en el corto plazo abatir la espiral delincuencial. Gracias, ingeniero, por todo el apoyo. Gracias al colega Mejía. Siga en Radio Cañón 760. Buenas tardes. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.